Viendo los compuestos de oxígeno, principalmente agua y agua pesada. El agua es un compuesto binario formado por oxígeno e hidrógeno, y el hidrógeno sería el isótopo más abundante, que es el propio. En el caso del agua pesada es oxígeno y el isótopo del hidrógeno llamado deuterio. En esta tabla podemos apreciar cómo se comparan las propiedades del agua en cuanto a constantes, que son diferentes. Tanto el agua como el agua pesada tienen diferentes puntos de ebullición, de fusión y de densidad. El agua pesada se suele utilizar como refrigerante en las centrales nucleares de potencia media. El agua es un compuesto excepcional, tiene propiedades muy interesantes, por ejemplo, altos calores latentes de fusión y de vaporización, de allí que es utilizada como refrigeración en la piel en el proceso de sudoración. Es inodora e insípida, es capaz de formar uniones puente hidrógeno, donde tenemos un átomo muy electronegativo, en este caso oxígeno, unido directamente con el hidrógeno. Debido a su diferencia de electronegatividad, los electrones que forman la unión entre oxígeno e hidrógeno son atraídos por el oxígeno teniendo una carga parcial negativa y los hidrógenos una carga parcial positiva. Esto hace que el oxígeno no solo atraiga los electrones de los hidrógenos unidos directamente a él, sino que atrae hidrógenos de otras moléculas de agua. Por lo tanto, estas moléculas de agua forman como una especie de racimos. Por eso tienen mayores puntos de ebullición y de fusión que a los compuestos de masas moleculares parecidas. Podemos ver que la unión puente hidrógeno tiene aproximadamente 20 kJ por mol, superando a dipolo-dipolo y superando a las fuerzas de London. El agua tiene un elevado calor específico, 4,184 Joule por grado centígrados. Esta propiedad permite que se regule el clima en zonas cercanas a grandes espejos de agua. Es un buen disolvente de sólidos iónicos. Y acá podemos ver, por ejemplo, tenemos un cristal de cloruro de sodio. Tenemos cloruros de cargas negativas que el agua los va a ir rodeando, y el agua tiene el oxígeno una carga parcial negativa y los hidrógenos cargas parciales positivas. Como el cloruro es negativo, el agua se orienta de manera de exponer sus cargas parciales positivas. En el caso del catión sodio, el agua se reorienta y va a exponer sus cargas parciales negativas formando como capas. Positivo, negativo, positivo acá, negativo, positivo, negativo. Y esto permite que el agua sea un buen disolvente de compuestos iónicos. En el caso de la purificación del agua, el agua de lluvia en principio es pura, pero a medida que va cayendo en la atmósfera se disuelven gases como dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. Durante las tormentas el nitrógeno forma amoníaco y se puede obtener nitrato de amonio. Y cuando el agua de lluvia va cayendo por las ciudades donde la atmósfera está contaminada con dióxido de azufre, se va absorbiendo este gas, y cuando cae al suelo, dependiendo de dónde caiga y qué componentes tenga ese suelo, puede disolver sales solubles, incluso por su contenido en dióxido de carbono puede disolver carbonato de calcio. El carbonato de calcio más el dióxido de carbono más el agua da bicarbonatos y calcio. Y esto da lugar a las llamadas aguas duras, que contienen sales de calcio y magnesio preferentemente, y generan incrustaciones en calderas, en tuberías, e impiden que el jabón forme espuma. Cuando el calcio o el magnesio están en forma de bicarbonato, se origina lo que se llama la dureza temporal, ya que al hervirlo precipita el carbonato de calcio, filtro y ya tengo un agua ablandada. En el caso de la potabilización del agua, el agua para consumo humano debe reunir unos ciertos requisitos dependiendo de la zona donde estén, cuáles sean las exigencias y las normativas que fijen las instituciones que rigen esto. Primero, el agua potable debe estar libre de organismos patógenos para evitar que la gente se enferme. Tampoco debe tener contenidos de sólidos disueltos y en suspensión según ciertos niveles. Obviamente debe estar libre de sustancias tóxicas. El primer paso en la potabilización es el filtrado a través de grava y arena
para filtrar el contenido del material particulado grueso que se viene al fondo y en suspensión que queda flotando. Fíjense que más o menos del medio se pasa el agua a otra zona donde se trabaja un pH 8. Acá voy a tener mucha suspensión, ¿sí? Pueden ser arcillas que tienen iguales cargas negativas, entonces se agrega aluminio con carga 3+, formando el sulfato de aluminio. Entonces de este modo precipita el hidróxido de aluminio, que al decantar arrastra bacterias y el agua queda clarificada. Luego se pasa por filtros de grava y arena y finalmente se dosifica cloro, que va a garantizar la desinfección, es decir, va a matar todos los microorganismos que puedan generar enfermedades. En los lugares donde escasea el agua dulce se puede obtener agua potable a partir del agua de mar, para lo cual se utiliza un proceso de ósmosis inverso, donde se busca desalinizar el agua y eliminarla de bacterias. Veamos primero qué es el proceso de ósmosis directo. Fíjense, en una primera situación yo tengo una solución salina concentrada y tengo una solución de agua, voy a tener el mismo nivel, y tengo una membrana que permite el paso de agua. Pero analicemos esta situación no desde el punto del contenido de sal, sino el de agua. En la solución concentrada de sal tengo poca agua y mucha sal, y en la solución diluida tengo poca sal y mucha agua. Entonces esta membrana va a permitir que el agua pase de donde tengo mucha agua a poca. Entonces cuando eso va ocurriendo, esta columna va bajando y esta va ascendiendo. Eso sería la ósmosis directa. La ósmosis inversa, una situación parecida, tengo una solución concentrada de sal, una solución diluida, y la membrana permitiría que pase de donde tengo mucha agua a donde tengo poca. Pero ejerzo una presión de manera que obligo a que el agua pase de la concentrada a la diluida. Para obtener agua químicamente pura, yo puedo obtenerla por destilación. Entonces se hace una destilación de manera que los sólidos disueltos no sean volátiles, es decir, no puedan pasar a la fase vapor. Y la materia orgánica, para eliminar la materia orgánica, se hace una doble destilación. La primera con permanganato de potasio en medio de ácido fosfórico. Esto genera mucho dióxido de carbono que contamina el agua. Luego se hace una segunda destilación con permanganato de potasio en medio de hidróxido de bario. El hidróxido de bario neutraliza este dióxido de carbono formando carbonato de bario. Otra forma es la desmineralización, para lo cual se utilizan resinas de intercambio iónico, que son unas resinas que son específicamente secuestran. Entonces, si tengo un intercambiador de cationes, va a secuestrar cationes, y una de aniones va a secuestrar aniones. Estas resinas se ubican como si fueran en lechos alternados o mixtos. Se hace pasar el agua y de esta manera van secuestrando los iones. Tenemos estas resinas en algún momento se agotan, las puedo regenerar. A las resinas aniónicas les hago pasar ácido fuerte y a las cationicas una base fuerte. Finalmente veamos las propiedades del agua, que ya las conocemos porque la hemos visto en las electrólisis de vía húmeda. Entonces el agua, cuando se reduce, genera gas hidrógeno en medio básico y actúa como oxidante, y el agua, cuando se oxida, lo hace en medio ácido generando oxígeno y actúa como reductor.